revisábamos el género Listeria, con la única especie que es de interés veterinario, que es Listeria monocytogenes, y empezamos a revisar. No se deja. Empezamos a revisar lo que es ya el género Corynebacterium, ¿sí? Hablábamos de la linfadenitis gaseosa, que es una infección que afecta principalmente a ovinos. Ocasionalmente la encontramos en cabras, pero es mucho más frecuente en ovinos. ¿Ok? Entonces, para el caso de Corynebacterium pseudotuberculosis, vamos a ver que existen dos cepas. Una cepa que es la que causa linfadenitis gaseosa, que se denomina que es una cepa de ovinos, y otra cepa que es de equinos, ¿sí? Entonces vamos a ver que en el caso de los equinos, el proceso infeccioso es completamente distinto. La vía de entrada, al igual que en el caso de los ovinos, es a través de una herida. Normalmente esa herida la encontramos en los miembros, pueden ser anteriores o posteriores de del equino, ¿sí? Les decía que la vía de entrada es una herida. Ahora, a diferencia de lo que es la linfadenitis gaseosa, que la bacteria se ayuda de la linfa para llegar hasta el nódulo linfático, y la lesión la vemos en los nódulos linfáticos. Aquí en el caso de la linfangitis ulcerativa de los equinos, vamos a ver que inicialmente se ve una zona inflamatoria alrededor de la herida, pero que con el tiempo va a formar úlceras. ¿Sí? Esta es una infección de tipo localizado. La ventaja que tenemos con esta infección es que en el momento que se detecta se inicia tratamiento y se puede detener la diseminación de la bacteria. Si no llegara a ser esta situación, pues ahora sí la bacteria se ayuda de linfa, no se deposita, no se encuentra todo el tiempo en nódulos linfáticos y de lo que es la linfa llega a cualquier parte del organismo, ¿sí? Y en el organismo puede originar, sí, la formación de ciertos nódulos. Pero repito, es difícil que llegue hasta ese grado. Como es una lesión que vemos fácilmente en los animales, pues se inicia un tratamiento. En el caso de esta linfangitis ulcerativa, lo que vamos a ver es que tiene una secreción, esta úlcera, un tanto o un poco mucosa. Partes de la reacción inflamatoria del tejido. Ahora, esta lesión, si no llegara a ser tratada, puede curarse de forma espontánea y nos va a dar este aspecto, un aspecto granular. En vez de originar una cicatriz plana, esta cicatriz se ve así como abultada, ¿ok? Entonces, en linfangitis ulcerativa, la causa, repito, va a ser una herida que permite la entrada de la bacteria. Pero en el caso de este Corynebacterium, tiene que ser una cepa de equino. Si, por ejemplo, estos equinos están conviviendo con ovinos, que vimos que es la fuente de infección para linfadenitis gaseosa, en el caso de los equinos, a pesar de que esté conviviendo con los ovinos y los ovinos estén eliminando a ese microorganismo, aquí no van a ocasionar el proceso infeccioso en el equino. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de una especificidad de especie. Ahora, esta lesión es completamente distinta a la linfadenitis gaseosa de ovinos, porque en el caso de esta cepa va a producir una exotoxina hemolítica. Y esta exotoxina hemolítica, dentro de lo que son pruebas de laboratorio en identificación cuando se comenzó su investigación, porque ya no se hace en la actualidad, esta exotoxina hemolítica va a tener un efecto dermonecrosante en la piel de conejo. Muchas de las toxinas, cuando fueron aisladas de determinadas bacterias, se probaron en animales de laboratorio para ver su reacción. Bueno, en el caso de Corynebacterium pseudotuberculosis de la cepa equina, esta bacteria produce en mayor cantidad esta exotoxina hemolítica, que va a originar
precisamente estas úlceras en la piel, ¿sí? Esto que está aquí mencionado son las pruebas que se pueden hacer a nivel bacteriológico para la identificación de esta toxina. Veremos que hay algunas que sí se pueden identificar en un medio de cultivo, como es este caso, y hay otras que requieren pruebas ya con equipos especializados para identificar a dicha toxina. Entonces aquí les dice que esta exotoxina va a inhibir a la toxina beta de Staphylococcus aureus. Hagan de cuenta que es como la prueba de camp. En una placa de agar sangre se coloca la cepa de Staphylococcus y se coloca de forma perpendicular, igual en este caso nuestra cepa de Corynebacterium. Les comentaba que en el caso de Staphylococcus aureus hay diferentes toxinas que producen diferentes reacciones hemolíticas. Y no de tanto en el tema porque realmente es algo extenso y medio complicado. Entonces, cuando esta bacteria crece y posee esta exotoxina, veremos que no se forma un tipo de hemólisis, que no es una hemólisis beta, sino que si ustedes recuerdan es como una zona de aclaramiento del medio. Ese tipo de reacción no se va a visualizar. ¿Ok? Y lo mismo sucede si utilizamos, en vez de Staphylococcus aureus, aquí colocamos a Clostridium perfringens. ¿Ok? En ambos casos inhibe a esas toxinas. Pero bueno, repito, son pruebas a nivel bacteriológico que se pueden hacer para saber si la bacteria posee estas exotoxinas. Y repito, esta exotoxina hemolítica solamente la vamos a ver en las cepas de Corynebacterium pseudotuberculosis que provienen de equinos. ¿Qué muestras voy a tomar? Pues las muestras que voy a tomar siempre van a ser de la lesión. Si, por ejemplo, déjenme regreso, tengo linfadenitis gaseosa, yo cuando tengo hacia el animal, ya con esta lesión así muy marcada, que puede ser en la cabeza, puede ser en glándula mamaria, puede ser en las articulaciones, pues yo ya sé que eso no se va a curar, ¿sí? Yo le aplique el tratamiento que sea, no se va a curar porque recordemos que esta bacteria es un parásito intracelular. Entonces, normalmente lo que se hace es sacrificar al animal y tomar la muestra directamente de eso, ¿ok? En el caso de la linfangitis ulcerativa, yo la muestra la puedo tomar directamente de la úlcera con ayuda de lo que son hisopos y yo puedo también tomar esa secreción que les decía que es como mucosa. Eso es lo que yo voy a enviar. Ahora, para el caso de Corynebacterium, es muy importante que si estoy tomando una muestra con hisopo, el hisopo vaya en un medio de transporte que esté enriquecido. Estas bacterias, las corinebacterias, son exigentes en cuanto al tipo de nutrientes. De esta muestra, ¿dónde vamos a inocular? Aquí sí nos empieza a agar sangre. Agar sangre puede ser para ver reacciones hemolíticas, pero principalmente porque es un medio enriquecido. Si yo a una corinebacteria la inoculo en un agar nutritivo, nunca va a crecer. Ahora, me pueden considerar selectivos para Corynebacterium son el agar Tinsdale y el sangre cistina telurito, ¿sí? Estas bacterias son capaces de degradar el telurito de potasio. Ya vimos que, por ejemplo, en el caso de Staphylococcus aureus también degrada dicho telurito de potasio y me va a hacer que la colonia se vea de color negra en este tipo de medios. ¿Okay? A nivel de lo que es ya su crecimiento en los medios de cultivo. Okay. Bueno, aquí no les puse la imagen del lagarto. En el caso de los medios de cultivo, su morfología colonial no es característica, ¿sí? Puede producir una beta hemólisis, pero en cuanto a tamaño, en cuanto a forma, elevación, etcétera, no tienen nada de característico. Son colonias redondas, convexas, de bordes completos. Permítanme. Ya, perdón. Entonces, aquí, bueno, lo que nos está ayudando al diagnóstico va a ser la tinción.
Si ustedes recuerdan, cuando les hablaba al inicio de las corinebacterias, van a tener una agrupación muy característica que puede ser en empalizadas, que puede ser en formas B o en letras chinas. Esto, junto con la historia clínica de la muestra, pues ya me está casi confirmando que es Corynebacterium. En cuanto a lo que son pruebas bioquímicas a nivel de laboratorio, pues tenemos pruebas de catalasa, pruebas de ureasa, degradación de determinados carbohidratos, ¿sí? Lo que les decía, cuando yo quiero demostrar la presencia de esa toxina, exotoxina hemolítica, pues yo voy a inocular en una placa junto con un estafilococos. Y también esta toxina da una reacción muy semejante a la de CAMP en cuanto a lo que es aumentar la reacción hemolítica en el agar sangre. Y esto cuando utilizamos una cepa de Rhodococcus equi, ¿ok? Pero repito, esta prueba en particular principalmente es para evidenciar la presencia de esa exotoxina hemolítica. Y aquí hay un punto que me ayuda muchísimo para lo que es la diferenciación de las cepas. Les decía, hay cepas equinas y hay cepas ovinas. En el caso de las cepas equinas, son las únicas capaces de reducir el nitrato. Si ustedes recuerdan, en el laboratorio les hablaron de la prueba de reducción de nitrato, ¿sí? Que puede ser hasta la formación de nitritos o hasta la formación de nitrógeno libre. Bueno, en el caso de las cepas equinas de Corynebacterium pseudotuberculosis, son las únicas capaces de reducir el nitrato. Si yo la muestra la obtengo de un ovino y corro esta técnica, el resultado va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, esta es una prueba a nivel bacteriológico que me ayuda a diferenciar si esa cepa es de un equino o si es de un ovino. ¿Ok? Ahora, en el caso de lo que son las corinebacterias, al inicio del tema les dije, estas producen gránulos metacromáticos. Para que nosotros podamos visualizar los gránulos metacromáticos, necesitamos poner a la bacteria en un medio donde las condiciones sean adversas para que ellas las puedan sintetizar, ¿sí? O las puedan formar, ¿ok? Entonces, en el caso del medio de Loeffler, se llama pico de flauta porque es un medio en tubo, es un medio sólido y está en posición inclinada. En este medio, nosotros podemos inocular esta corinebacteria. La metemos a incubar, puede ser a 35 a 37 durante un tiempo de 4 a 8 horas. Pasado ese tiempo, hacemos un frotis y corremos la tinción. Y en la tinción, al momento de ver al microscopio, yo voy a ver esos puntitos rojizos en el citoplasma bacteriano, que lo que me está demostrando es la producción de esos gránulos metacromáticos. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos, pues realmente no hay una gran batería de pruebas para lo que es la identificación de corinebacterias. Y algunas de estas están enfocadas hacia lo que es la identificación de la producción de esa toxina. ¿Ok? ¿Dudas en cuanto a Corynebacterium pseudotuberculosis? No, doctora. No, profesora. Bueno, de las corinebacterias tenemos a un grupo de los que son causantes de infecciones urinarias. Ahora, ¿en qué género voy a encontrar frecuentemente infecciones urinarias, jóvenes? ¿En los machos o en las hembras? En hembras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está más cerca de la uretra está más cerca de la vejiga. Exactamente. Sí, y del exterior. La uretra es mucho más corta en el caso de los machos. Entonces, donde frecuentemente espero ver infecciones urinarias es en hembras. Bueno, en el caso de los machos, también tenemos infecciones urinarias. Y si yo hablo de agentes causales de infecciones primarias en el macho, me puedo encontrar a corinebacterias. Hay 3 especies de Corynebacterium que pueden estar originando
infecciones urinarias en machos: renal, pilosum y cistitidis, ¿sí? Son las 3 especies de corinebacterias que pueden originar una infección urinaria en el macho, ¿ok? Si se fijan, de lo que son especies afectadas, tenemos a bovinos, tenemos a cerdos, tenemos a ovinos, ¿ok? En el caso de estas corinebacterias, tienen una característica muy en particular. Van a poseer fimbrias. Si ustedes recuerdan, cuando les hablé de las fimbrias, les decía que principal, y las tipo 1, las adhesivas, esas las encontramos en bacterias gram negativas. Y ya vimos que hay excepciones, ¿sí? En los estreptococos también me topo con unas fimbrias. Bueno, estas 3 corinebacterias en su estructura van a poseer fimbrias. Estructura que le van a ayudar a adherirse al epitelio a nivel urinario. El tipo de fimbrias que aquí pueden estar involucradas por el hecho de que la bacteria llega hasta el riñón, ¿sí? Una pielonefritis es una infección del riñón a nivel de la pelvis renal. Entonces, la bacteria tuvo que ascender. Ajá. Entonces, para que pueda ascender o para que pueda resistir los mecanismos inespecíficos de defensa del aparato urinario, pues debe de poseer estas fimbrias. Estas fimbrias, les decía, se sospecha que aquí hay tipo 4 porque son las que le permiten irse moviendo desde lo que es el exterior hacia lo que es el riñón. Ocasiona, en el caso de los bovinos, esa infección a nivel de los riñones, puede ser a nivel de la vejiga, la cistitis. En el caso de los cerdos, se ha visto que forman abscesos igual en el riñón. Y en el caso de los ovinos, lo que se presenta es una inflamación en lo que es el pene y el prepucio. La bacteria de forma natural se encuentra en el prepucio de los machos, ¿ok? El problema aquí con esta bacteria es que por esta posición anatómica puede ir junto con el semen y ese semen se fuente de infección y originar problemas de infecciones urinarias en hembras. Ahora, ¿dónde va a ser más frecuente? Generalmente en explotaciones donde se hace monta directa, ¿ok? Cuando existe monta directa, hagan de cuenta que es como si fuera una infección de transmisión sexual, ¿ok? Se pasa del macho a la hembra. Normalmente en lo que son estas explotaciones ya se maneja la inseminación artificial. Entonces, dentro de los procesos de inseminación, uno de ellos involucra el agregar antibióticos al semen para inhibir a una gran cantidad de bacterias o para matar a bacterias como las corinebacterias. Entonces, la probabilidad de que yo tenga hembras contagiadas por machos en una explotación donde estoy llevando a cabo inseminación artificial es muy difícil. Si yo tengo ese problema, puede estar asociado a que en esa explotación se está manejando la monta directa. Yo creo que, bueno, la mayor parte aquí de las mujeres que estamos presentes, en algún momento de nuestra vida hemos sufrido alguna infección urinaria. Les pregunto a los hombres, ¿alguien ha tenido ese problema? Silencio, entonces asumo que no. Bueno, les digo, en el caso de las mujeres, pues es un poco más frecuente por cuestiones anatómicas, por cuestiones de higiene, por cuestiones en el caso de pues nosotros humanos, por el tipo de telas, ¿no?, que utilizamos. Bueno, en el caso de una infección urinaria en los animales, nosotros la vamos a detectar porque estos se van a arquear en el momento que orinan y el flujo de la orina no es constante, ¿sí? Puede que estén orinando así, unos chorritos, otros chorritos, otros chorritos, ¿sí? Y el animal generalmente se está encorvando. ¿Por qué? Porque le está causando una irritación.
Generalmente en las infecciones urinarias hay una irritación. De ahí de que el flujo no sea constante de la orina. Entonces eso ya me está haciendo sospechar de que ese macho tiene una infección urinaria porque está orinando por chorritos. ¿Sí? El flujo de la orina no es continuo. Aquí, bueno, ¿cuál va a ser la muestra? Obviamente la orina. ¿En qué momento la voy a tomar? Pues generalmente es en la mitad de la micción. Recordemos que en la toma de muestra de orina o de leche los primeros chorros no se toman porque pueden llevar contaminantes de la piel. ¿Sí? Entonces, hacia mitad de la micción, tomo esta muestra, llevo al laboratorio. En el caso de estas especies, pues ahora sí que desde la clínica podemos sospechar que sea una corinebacteria. Esa muestra, al llegar al laboratorio, se tiene que inocular en un medio enriquecido. Generalmente les decía es el agar sangre. Ahora, las bacterias, estas corinebacterias que ocasionan infecciones a nivel renal, generalmente producen ureasa. ¿Sí? La orina tiene una cantidad importante de ácido úrico y de eso se nutren muchas de ellas. Entonces, si yo hago esta prueba de ureasa, que es la misma que les mencionaron en el laboratorio, la reacción incluso la puedo ver en media hora por la cantidad de enzima que produce esta bacteria. Al igual que vimos ahorita con pseudotuberculosis, pues son catalasa positivos. ¿Okay? A nivel de tinción, nosotros vamos a ver las mismas características que les había comentado para pseudotuberculosis. Tones gram positivos con una agrupación característica. Pero ya a nivel bacteriológico, ¿no? Voy a basarme en algunas de estas pruebas para poder identificar a la especie de corinebacteria, renal, pilosum y cistitidis. ¿Sí? A nivel morfología colonial, yo lo que puedo ver es que estas corinebacterias producen un pigmento que me puede ayudar a identificarlas. Amarillento, amarillo. Déjenme le adelanto la siguiente diapositiva y ahorita me regreso acá. Si se fijan aquí, este agar, que está en la parte superior, es un agar enriquecido con suero, ¿sí? No es un agar sangre. Y esto fue con la finalidad de que se pudiera visualizar la producción de este pigmento amarillo, ¿sí? Entonces, este es amarillento, este es amarillo y este es blanquecino. Entonces, a nivel ya de morfología colonial, por la producción de ese pigmento, yo podré diferenciar si es una especie u otra. ¿Qué otras pruebas puedo realizar? Bueno, si son bacterias que se encuentran a nivel epitelio urinario, quiere decir que soportan pHs ácidos. ¿Okay? Normalmente de las tres, la única que crece en un medio con un pH de 5.4 es renal. Tenemos aquí reducción de nitratos, solamente las pilosum. Digestión de la caseína, solamente cistitidis. Hidrólisis del Twin 80, solamente, digestión de la caseína, solamente renal. Hidrólisis del Twin 80, solamente cistitidis. ¿Sí? Y ya en lo que es fermentación de carbohidratos, pues ya veremos que hay bacterias que sí, o especies, perdón, de Corynebacterium que comparten ese resultado. Entonces, permítanme tantitito.
Perdón, ya se me andaba bajando la batería. Les decía que en el caso de estas pruebas, pues son pruebas muy sencillas que me pueden ayudar a identificar la especie de Corynebacteria. Ahora, en el caso de esta hidrólisis del Twin 80, es un medio al cual se le adiciona tanto el suero como pues es una especie de carbohidrato. Entonces vean aquí claramente cómo si se degrada y acá solamente crece la bacteria. Entonces, realmente las corinebacterias que ocasionan infecciones renales a nivel de laboratorio no son tan difíciles de identificar. Lo importante aquí es parte de la historia clínica. La historia clínica es la que nos puede ir guiando para el diagnóstico y la identificación. En el caso de estos machos, pues bueno, se aplica tratamiento y se recupera, no hay tanto problema. ¿Dudas en cuanto a este tipo de corinebacterias? Una duda, profesor. ¿No? Bueno, finalmente de los bastones no esporulados, nos encontramos con Erysipelotrix russopati. En el caso de Erysipelotrix russopati, aquí vamos a ver que su morfología a nivel microscópico va a cambiar dependiendo del tipo de infección que ocasione. En infecciones agudas, recordemos que una infección aguda está relacionada con el tiempo, ¿sí? Que se presentan rápidamente, voy a encontrarme que la bacteria tiene forma de bacilo y puede encontrarse aislado o formando cadenas cortas. Pero en el caso de una infección crónica, yo me topo con la forma R. Y de hecho estas formas hacen que cambie la morfología colonial. Cuando la bacteria ya lleva mucho tiempo en este animal, al momento que yo hago la tinción, voy a observar algo así. ¿Qué forma tienen las bacterias que están en este frotis, jóvenes? ¿Es forma de bacilo? ¿Es forma de coco? ¿Cómo la ven? Bacilo. Bacilo. El bacilo. Aparentemente son bacilos. Generalmente Erysipelotrix russopati en infecciones crónicas va a presentar una forma denominada filamentosa. Son bacilos alargados. ¿Sí? Si ustedes se fijan, las células son muy grandes. ¿Ok? Entonces, esto sí es importante cuando nosotros estamos haciendo los aislamientos en el laboratorio. Si a lo mejor yo no vi el animal con las lesiones, pues en el laboratorio, si tengo una morfología colonial, voy a tener una imagen distinta, una morfología colonial normal de colonia redonda, convexa, etcétera. Voy a tener una morfología distinta a una infección crónica, donde generalmente esas colonias tienen un aspecto rugoso o un aspecto seco, en el cual ahí ya me voy a topar con bacterias con forma filamentosa. A pesar de ser una bacteria anaerobia, anaerobia facultativa, anaerobias facultativas ya vimos estreptococos, ya vimos estafilococos, ya vimos Acorynebacterium. Ese tipo de bacterias normalmente son captivas. Esta es de las excepciones que iremos viendo a lo largo de los géneros que no tiene esta reacción negativa. Entonces voy a hacer prueba de catalasa y oxidasa y en ambos me va a dar negativo. Como vimos también, para por ejemplo listeria requiere incubarse en un ambiente donde exista CO2, ¿sí? Entonces, en el caso de Erysipelotrix también es recomendable que la muestra se incube el medio de cultivo en un ambiente donde exista CO2. Este punto que vemos acá es igual al que vimos con listeria, ¿sí? Listeria sobrevive en rangos muy amplios de temperatura y de pH. Bueno, aquí, en el caso de Erysipelotrix russopati, los rangos van de 5 a 42 grados centígrados y el pH va de ligeramente ácido
alcalino. Veremos que este proceso infeccioso está asociado a una especie animal en particular, pero esta especie animal, al menos su carne, es sometida a diferentes procesos, ¿sí? Y en esos procesos la bacteria puede sobrevivir, ¿ok? Para el caso, ahora sí, de la especie animal donde va a ocasionar principalmente el problema infeccioso son los cerdos. Ahora, esta bacteria la vamos a encontrar en el cerdo, principalmente en lo que son las heces y en lo que son las tonsilas, ¿sí? Recuerdo, las tonsilas es lo equivalente a nosotros que conocemos que son las amígdalas. La bacteria ya se encuentra ahí. Entonces, ¿qué va a permitir que el proceso infeccioso se desarrolle? Puede ser una inmunosupresión, puede ser alguna otra infección o, por ejemplo, puede ser la edad. Muchos de los casos de erisipela porcina me lo voy a encontrar en animales jóvenes. ¿Verdad? Y también aquí hay otro factor, la vacunación. En el caso de los pescados, y hablando ya del animal, del pez ya fuera del agua, en el caso de los pescados, en la superficie de ellos, cuando recién se pescan, tienen una como superficie mucosa. Bueno, en esa mucosidad se llega a encontrar esta bacteria. En los peces no le ocasiona absolutamente nada, pero aquí se ha llegado a detectar. También esta bacteria se va a encontrar principalmente en ambientes o en sitios donde se da el sacrificio de los cerdos. En lo que es los pisos de los rastros, de los mataderos, en las aguas residuales de esas instalaciones, podemos encontrar el Discipelotrix lusopati. Esto es un problema porque esta infección es una zoonosis. Y como zoonosis, principalmente es una enfermedad de tipo profesional. Quiere decir que los que estamos en contacto con estos animales somos los que adquirimos la infección. Ahora, les decía hace rato, ok, la bacteria infecta al animal vivo. Cuando este animal es sacrificado, hablando del cerdo, pues sabemos que del cerdo se obtiene una gran cantidad de subproductos cárnicos, cárnicos, ¿sí? Lo que son las chuletas, lo que es el tocino, el jamón, etcétera. Bueno, estos alimentos, los productos cárnicos que se obtienen de cerdo, pueden ser sometidos a diferentes procesos de conservación, desecación, salazón, ¿sí? Que se les ponga sal, el encurtido o el ahumado. Bueno, estos procesos a los cuales puede ser sometida esta carne de cerdo no son lo suficientemente eficaces para matar a la bacteria. Entonces aquí yo puedo tener un problema de salud pública, ¿sí? Porque nosotros podríamos llegar a adquirir una infección por Erysipelotrix a través de estos subproductos cárnicos. Pero repito, vamos a ver que en el caso de esta enfermedad, principalmente es de tipo profesional. Ahora, en cuanto a lo que son las propiedades antigénicas del microorganismo, esta bacteria va a ser de mucha importancia su antígeno O. ¿Recuerdan cuál es el antígeno O de las bacterias gram positivas? ¿O el antígeno de superficie? ¿Cuál es este, jóvenes? Sí, ¿Puede repetir la pregunta, doctora? Es que no la escuché bien. ¿Cuál es el antígeno O en las gram positivas? O también se conoce como antígeno de superficie. ¿Qué estructura?
Es la región. ¿De las gram positivas? ¿Tienen región O? No, esas son de gram negativas. Ujú. ¿Cuál es el antígeno O o antígeno de superficie de las gram positivas, jóvenes? Luego ustedes nos dan las ideas para hacer las preguntas. ¿Nadie? Los ácidos teicoicos. Sí, les decía que los ácidos teicoicos tienen también en algunos microorganismos la capacidad de originar una respuesta inmune. Entonces, en el caso de Discipelotrix, estos ácidos teicoicos inducen parte de la respuesta inmune del hospedador. Como factores de patogenicidad y virulencia, los más relevantes, vamos a tener la producción de estas tres enzimas. Y de las tres, la que me va a causar o a dar la lesión característica de la enfermedad es esta enzima que es la neuraminidasa, junto con la coagulasa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La enfermedad en el cerdo se conoce como erisipela, que es la erisipela porcina. En otras especies animales, como lo que son aves y ovinos, ay, quedó muy grueso esto. Vamos a ver que la bacteria origina procesos crónicos, ¿sí? No voy a tener el proceso agudo como lo vemos en el cerdo. Y realmente su diagnóstico para lo que son aves y ovinos generalmente se da post-mortem, ¿ok? Y es muy ocasional que lleguemos a ver este problema. ¿A dónde se va la bacteria? En los casos crónicos, la bacteria se va al corazón y se va a lo que son articulaciones. En ambos casos, la vía de entrada puede ser precisamente una herida, no necesariamente por el consumo, sino es una herida la que puede permitir la entrada de este microorganismo. ¿En qué animales de estas especies podemos encontrar frecuentemente la presencia de Discipelotrix? Pues en aquellos que en un rancho, por ejemplo, estén conviviendo con cerdos. Si hablamos de explotaciones de aves, si hablamos de explotaciones de ovinos, pues la posibilidad o la probabilidad, más bien dicho, de encontrar el Discipelotrix rusopati realmente es nula. En el caso del cerdo, aquí el tipo de presentación puede depender, les decía, un factor de la edad. En animales jóvenes puede que yo me tope con la forma aguda, ¿sí? En esta forma aguda, lo que vamos a ver de característico es la formación de estas manchas en la piel que tienen la forma de rombo, ¿sí? O muchos les dicen unas manchas diamantadas. Eso es lo que yo voy a ver en la infección aguda. En el caso de la infección aguda en hembras, una de las situaciones que vamos a ver es la presentación del aborto. Aquí no hay un mes de gestación determinado, sino que sencillamente se presenta el aborto. Y en los casos crónicos, ya estamos hablando de animales que a lo mejor adquirieron una infección y no presentaron estas manchas. Y la bacteria se fue hasta el corazón y articulaciones, pues me voy a topar con la endocarditis vegetativa y poliartritis. Cuando hay una poliartritis, normalmente los animales no van a tener posibilidad de desplazarse de un lugar a otro, de hecho ni siquiera se levanta. Cuando hablamos también de endocarditis, estos animales pueden presentar tanto dificultad respiratoria como cardíaca. ¿Okay? Eso ya lo vamos a ver, el proceso crónico en adultos. Repito, normalmente lo que son los más jóvenes es donde llegamos a ver la erisipela como tal. Para el humano, esta es una zoonosis. Y les decía, es una enfermedad que se considera profesional o también conocida como ocupacional. La enfermedad en el humano se conoce como erisipeloide, porque son lesiones semejantes a la erisipela. ¿A quién va a afectar? Principalmente a lo que son pescadores
aquellos que no manejan guantes o no utilizan guantes durante lo que es la pesca o la limpieza de los peces, lo que son los que llevan a cabo el faenado, el sacrificio de los animales en los rastros, lo que son los carniceros, o nosotros como médicos veterinarios. Somos los que frecuentemente podemos llegar a presentar este ericipeloide. En el caso de la población en general, si este alimento está contaminado con Erysipelotrix russopatiae, el problema ahí es que se puede desarrollar una endocarditis o poliartritis, que realmente son difíciles de diagnosticar de que sea la bacteria en sí. Ajá. Esto tiene que ser realmente un médico experto para detectar la infección por Erysipelotrix a partir de alimento. ¿Okay? En el caso de los cerdos, que es donde les decía que cobra importancia esta enfermedad, lo que vamos a ver son esas lesiones características que se encuentran en piel. Aquí en la parte superior, déjenme, se alcanzan a visualizar unas manchas. Aquí están mucho más rojizas. Aquí se ven un poquito ya más oscuras. Se habla de que tienen la forma o presentan una forma como de rombo. Entonces déjenme borrar. Y aquí se alcanza a ver. O de diamante. ¿Ok? Estas manchas nosotros las podemos llegar a ver más fácilmente en áreas corporales donde hay una menor irrigación sanguínea, como lo que son las orejas. Entonces muchas veces comenzamos a ver la formación de estas manchas en las orejas y conforme avanza la bacteria, porque la bacteria migra en torrente sanguíneo, recordemos que la coagulasa le ayuda a migrar por torrente sanguíneo. El efecto que estamos viendo, una mancha rojiza en la piel o ya oscura, como vemos aquí en la parte superior, es ocasionada por la producción de la neuraminidasa. Para la toma de muestra, aquí no me va a servir tomar muestra de la piel porque ahí no está la bacteria. Esa lesión que yo estoy viendo es consecuencia de una enzima bacteriana. Para hacer el aislamiento, yo necesito las tonsilas. Si el animal ya se murió, yo voy a tomar el endocardio. Si se fijan aquí se forman o se ven una especie como de abscesos, que realmente no es un absceso en sí, sino que es una reacción inflamatoria del organismo. O en el caso de articulaciones ya de animales sacrificados, el momento que incidimos vamos a ver un área inflamatoria. Y de ahí voy a tomar la muestra. O puedo tomar la muestra del líquido sinovial. ¿Sí? Entonces es muy importante aquí, con erisipela, para la toma de muestra, lo adecuado son las tonsilas. Si el animal ya se murió o lo sacrificamos, el endocardio, si es que tiene las lesiones, y líquido sinovial. De la piel, insisto, jóvenes, aquí no está la bacteria. Aquí yo lo que estoy viendo es la reacción del organismo ante la acción de la enzima. No está la bacteria ahí. ¿Qué pasa en el caso del humano? En el caso del humano, vamos a ver que, me voy a borrar esto, la lesión se denomina erisipeloide y la vía de entrada es una herida. Si estamos hablando de los pescadores, pues van a estar limpiando los peces, los pescados más bien dicho, con cuchillos, con objetos afilados que pueden originar pequeñas lesiones en la piel. Esa es la vía de entrada de la bacteria. Ahora, en el caso del humano, la bacteria ingresa por esta herida y se puede quedar en esa zona, originando una inflamación que conforme avanza el tiempo y no se aplica un tratamiento, se puede ir extendiendo hacia lo que es el antebrazo. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, que si la bacteria llega a torrente sanguíneo, esta se puede ir a alojar al corazón y en algunos años o a futuro
se desarrolla una endocarditis. Porque recordemos que esta bacteria también ocasiona procesos crónicos. Entonces, este ericipeloide, ¿sí?, se denomina así porque son lesiones semejantes. O sea, el color, pues, de esa mancha es muy similar al que se ve en los cerdos. Pero en los cerdos, la bacteria entró por otra vía que pudo haber sido por ingestión. Y yo lo que estoy viendo en la piel es una reacción de una enzima que está originando esas lesiones en piel. La bacteria no está ahí. Aquí en el humano es distinto. Aquí donde yo estoy viendo la lesión es donde ingresó la bacteria. El problema con esto es que si, repito, no se aplica un tratamiento a tiempo y no se hace un seguimiento, pues esto a futuro puede derivar en una endocarditis, ¿sí? Problemas cardíacos causados precisamente por esta bacteria. ¿Ok? Les decía, en el caso de la población en general, que llegara a consumir estos alimentos del cerdo que no estén libres de Bacillus rhizopatiae, pues el problema que podemos llegar a encontrar puede ser poliartritis o artritis, o ya si el consumo fue de altas concentraciones, etcétera, y la bacteria fue creciendo, pues podemos también ver casos de endocarditis. ¿Y vamos bien hasta aquí? Sí, doctora. Bueno, ¿de dónde voy a tomar la muestra? Les decía, principalmente de lo que son las tonsilas. Si yo veo lesiones en hígado, en vaso, en riñón, voy a tomar la muestra. Pero aquí la principal muestra es la tonsila. Si veo un proceso artrítico, voy a tomar tejido sinovial o líquido sinovial. Y si el problema fue en el corazón, pues también puedo tomar la muestra del endocardio. Ahora, para el caso de erisipelatrix rhizopatiae, vamos a utilizar también medios enriquecidos, pero aquí se recomienda que este agar sangre o el medio que vayamos a elegir se le adicione ácida sódica y cristal violeta. Estas dos sustancias generalmente sirven como inhibidores de bacterias contaminantes. ¿Por qué? Porque en las tonsilas yo me puedo encontrar a diversos microorganismos, no únicamente a Erisipelatrix. Entonces, si yo lo quiero hacer selectivo a este agar cuando estoy sospechando de Erisipelatrix, porque a nivel clínico las lesiones son muy características, al medio le adiciono esto. ¿Ok? Les decía, para favorecer su crecimiento, luego meto en un ambiente donde haya CO2. Y aquí viene lo interesante. Si esta muestra fue obtenida de una infección aguda, la morfología colonial es la característica, ¿sí? Son colonias pequeñas, lisas, convexas, circulares. Si la infección proviene de un proceso crónico, si es de una endocarditis o si es una poliartritis, aquí las colonias tienen un aspecto rugoso, son planas. Entonces, sí hay una diferencia ya en el momento de la morfología colonial para Erisipelatrix rhizopatiae, dependiendo, en caso de la infección, cuánto tiempo lleve en el animal. Les decía que las infecciones agudas normalmente son animales jóvenes y ya los procesos crónicos los vamos a ver en adultos. A partir de aquí, de estas pruebas, podemos nosotros hacer algunas otras pruebas de identificación bacteriológicas, ¿sí? En el caso del medio de TSI, que ustedes vieron la presentación del medio en posición inclinada, en el caso del medio de TSI se puede utilizar para evidenciar la producción de ácido sulfídrico de esta bacteria. Este medio es el más sensible o el que detecta más fácilmente la producción de ácido sulfídrico. Entonces nosotros podemos inocularlo. ¿Sí? Aquí no me interesa ver si produjo gas, aquí no me interesa ver qué carbohidrato utilizó, sino lo que me interesa es ver la producción de ácido sulfídrico. ¿Sí? Y la bacteria va a fermentar distintos carbohidratos. Como hemos estado viendo, la identificación de las bacterias también se hace, o más bien se complementa con la fermentación de carbohidratos. Aquí les decía, no es necesario que se sepan
No, pues Corynebacterium va de fermentar XY carbohidrato. No. Para eso les decía, para eso existen las tablas. Lo que nos interesa saber es cuáles son las pruebas que me van a ayudar a nivel bacteriológico a su identificación. Ahora, en el caso de Erysipelotrix usopati, existe una ventaja, sí, que no hemos mencionado de las bacterias que hasta el momento hemos revisado. Hay una vacuna. Entonces, en lo que es historia clínica, al punto que me voy a ir es si el animal tiene esta vacuna o si tiene la bacterina. ¿Alguien sabe o por ahí ha escuchado la diferencia entre una vacuna y una bacterina? Pues no es que la vacuna es de virus y bacterina es hacia bacterias. Más o menos por ahí va la diferencia, ¿sí? El término vacuna generalmente lo empleamos cuando el antígeno que lleva ese producto es viral. Pero hay muchas vacunas, y a lo mejor la han visto en sus mascotas por ahí, que dentro de la misma vacuna hay tanto agentes bacterianos como virales. Y aún así se maneja el término de vacuna. ¿Sí? Entonces, en algunas vacunas de cerdos que llevan antígenos virales, pueden llevar Erysipelotrix. Ya específicamente de Erysipelotrix existe la bacterina, ¿sí? Y esta bacterina puede estar constituida por la bacteria completa, ¿sí? Con todas sus estructuras. Son las bacterinas, generalmente la bacteria ya está muerta, o solamente sus partes antigénicas, como por ejemplo el antígeno que hace rato les comentaba. Entonces hay estos dos tipos de bacterinas. Solamente viene la bacteria o viene con otras bacterias, de ahí que utilizamos el término de bacterina, o puede venir como vacuna. En caso pues de la aplicación puede ser a nivel subcutáneo o a nivel intramuscular. ¿Qué animales vamos a principalmente a vacunar? A hembras preñadas previas al parto y a lo que son recién nacidos, posterior al destete. ¿Para qué? Para evitar que se manifieste la enfermedad, porque les decía, las infecciones crónicas, las vamos a ver, agudas, perdón, las vamos a ver en animales jóvenes. Si yo tengo el antecedente que en esa explotación, que en ese rancho, y nada más que pase el escándalo del tren, ¿no? Bueno, si yo ya tengo el antecedente de que no se vacunó, pues seguramente lo que estoy viendo es la enfermedad en sí. ¿Ok? Permítame un tantitito. Perdón, es que pasó otro escándalo súper. Entonces les decía, si yo tengo el antecedente de que en esa explotación no se ha vacunado, pues lo más seguro es que ya tengo un brote de erisipela, ¿sí? Y aquí hay que darle seguimiento a todos los que están trabajando ahí, ¿sí? De que si presentan alguna lesión, inmediatamente vayan al médico para que se prevenga el erisipeloide. ¿Dudas en cuanto a Erysipelotrix? No, doctora. Hasta ahorita no. ¿No? Bueno, vamos a continuar ya con el siguiente grupo, que son las bacterias con forma de bacilo, que son esporuladas. ¿Sí? Y aquí, bueno, donde nos vamos a tardar un ratito, y no va a ser el día de hoy porque
dudo mucho que nos alcance el tiempo, va a ser con Clostridium. ¿Sí? Clostridium tiene una gran variedad de especies que causan infecciones en los animales. Entonces, de este grupo de bastones esporulados o de bacilos gram positivos esporulados, encontramos a los que les mencionaron ahí en laboratorio. Bacillus, Paenibacillus y Clostridium, de interés médico veterinario. ¿Okay? Vamos a empezar con el género Bacillus. Ya también se los dijeron en el laboratorio, ¿sí? A nivel de tinción, pues yo puedo identificar fácilmente si creció un Bacillus. ¿Por qué? Porque los bacilos van a tener una agrupación característica. ¿Sí? ¿Qué agrupaciones, jóvenes? Que están viendo aquí. Cri, cri. Cadenas. ¿Ok? Los bacilos pertenecientes a este género van a formar cadenas. El género Bacillus forma cadenas en lo que es una tinción. ¿Qué vamos a ver también? Que su espora está en posición central, puede tener una forma rectangular, ligeramente ovalada, y no es deformante. Cuando les hablaron de anaerobios, les dijeron, bueno, ¿cómo puedo diferenciar si lo que creció fue un Bacillus o un Clostridium? Básicamente por estas características a nivel microscópicos. Los bacilos son bacterias aerobias estrictas. Por lo tanto, mis pruebas de catalasa y oxidasa van a ser positivas. Todos los bacilos, todas las especies de bacilos van a ser móviles con una excepción. Bacillus anthracis es inmóvil. De hecho, la única patógena de interés médico veterinario es precisamente Bacillus anthracis. Estos se encuentran en todos lados. Si ustedes recuerdan o revisan en su práctica de esporulados, les dicen que la toma de muestra para hacer su aislamiento es polvo. Nosotros diariamente convivimos con una gran cantidad de microorganismos y dentro de ellos están Bacillus. ¿Sí? Bacillus solamente cuando encuentra ciertas condiciones puede pasar de espora a su forma vegetativa. Les decía que en el caso de la especie de interés veterinario es Bacillus anthracis. Bacillus anthracis va a formar largas cadenas que muchos libros les dicen collares como si fueran de perlas. ¿Sí? Son cadenas larguísimas. Esta bacteria, como bien lo acabo de mencionar, es inmóvil y va a ser de las bacterias, al menos que revisamos, la única que posee una cápsula de polipeptídica. Si recuerdan, la cápsula principalmente está formada de polisacáridos, ¿sí? Y aquí es una cápsula de tipo polipeptídica. Por ahí también les mencionaron. Estas esporas bacterianas, tanto las de Clostridium como las de Bacillus, pueden sobrevivir mucho tiempo en el ambiente, ¿sí? Esta estructura, recordemos que tiene encriptobiosis al microorganismo. Entonces, cuando están las condiciones adecuadas, cuando se detecta que hay nutrientes, pasa a su fase vegetativa. En México, esta bacteria es exótica o endémica. ¿Dónde la vamos a encontrar? Generalmente en ambientes con clima cálido, suelo alcalino y calcáreo. Esto donde lo encontramos en el centro del país habitualmente. Y ahorita vamos a hablar de lo que es el anthrax. Este anthrax, veremos, también únicamente afecta a herbívoros mamíferos. Permítanme.
Perdón, otra vez. Les decía que en el caso de la enfermedad que causa es el anthrax. Y el anthrax solamente va a afectar a herbívoros mamíferos. Antes de entrar a la enfermedad como tal, vamos a ver que más allá de sus estructuras, más allá de sus enzimas que produzca, Bacillus anthracis, el anthrax o la enfermedad que ocasiona, va a estar originada por una toxina en particular. Esta toxina, que se conoce como toxina del anthrax, es una toxina que está constituida por 3 fracciones: el antígeno protector, el factor edema y el factor letal. Ahora, no en todos los casos de anthrax la bacteria libera estas 3 fracciones. Puede que libere una, puede que libere 2 o puede que libere las 3. De ahí que veamos que la signología puede ser distinta, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta toxina? Bueno, esta toxina va a fijarse principalmente en membrana citoplasmática. ¿A qué nivel? A nivel de unos receptores, ¿sí? Aquí no vamos a especificar qué proteína en particular, donde este antígeno protector va a formar un poro. Va a formar un poro en la célula del hospedador. Este poro va a permitir la entrada de las otras 2 fracciones, el factor edema y el factor letal. En el caso de este antígeno protector, repito, va a ser como la puerta de entrada y va a formar el hueco. Si la bacteria produce el factor edema, lo que nosotros vamos a ver es que en estas células se altera la permeabilidad. Pueden ser células de algún tejido en particular, que normalmente es tejido retículo endotelial, o pueden ser, por ejemplo, las células que forman parte del endotelio de los vasos sanguíneos. Esto cambia la permeabilidad de ese sitio, originando la salida de líquido. Veremos que en los animales que mueren por anthrax, el que vamos a ver es hinchazón, se ven más hinchados, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está acumulando ese líquido. Y si la bacteria produce este factor letal, a ver si su nombre lo indica, es el que mata a las células. Dependiendo de la combinación de estos factores, es lo que yo puedo llegar a ver en el animal. Ahora, ¿qué nos sucede como veterinarios cuando nos llega un animal a consultorio o cuando nos mandan llamar de una explotación, ¿no? El animal estaba ayer bien y hoy amaneció muy mal, ¿sí? O amaneció con vómito, con diarrea, etc. Nosotros, bueno, pues sabemos que dependiendo de cada proceso infeccioso, pues si le creemos o no al dueño, ¿no? Hay casos que vemos que el proceso ya lleva días, semanas o incluso meses y ellos nos dicen que mágicamente de un día para otro apareció. Bueno, cuando hablamos de anthrax, aquí se aplica el ayer estaba bien y hoy amaneció muerto. ¿Por qué? Porque la liberación de estas fracciones de la toxina son las que pueden originar una muerte súbita del animal. Para el caso de la combinación de estas fracciones de la toxina, tenemos que si la bacteria produce el antígeno protector y el factor letal, literalmente los animales se mueren de un día para otro. Si la bacteria solamente produce el antígeno protector y el factor edema, yo lo que voy a ver o que puedo ver previo a la muerte del animal, porque sí se muere, porque se nos desangran literalmente, es edema, ¿sí? Los animales se comienzan a hinchar. Cuando yo presiono sobre la piel, yo voy a ver que se quedan ahí mis dedos marcados, ¿ok? Si la bacteria, en este caso, produce el factor edema y el factor letal, no pasa nada. Puede que en la misma explotación, ¿sí?, tenga por ahí un brote de anthrax, pero algunos ni siquiera se enfermen o ni siquiera se mueran. Porque a lo mejor en su caso, la bacteria que ingresó está produciendo solamente estos 2 fracciones de la toxina.
Entonces no pasa nada, los animales no se mueren. Si la bacteria produce las 3 fracciones, yo voy a ver que se hincha el animal. Voy a ver que los tejidos se van a morir, que hay necrosis y los animales se mueren, ¿sí? Cuando tengo la presencia del factor letal con el antígeno protector, es cuando la muerte sí puede ser súbita. Ayer estaban bien y hoy amanecieron muertos. Ahora, aquí vamos a ver que la signología es característica del anthrax. ¿Okay? El anthrax en otros países, puede ser en Sudamérica o incluso en Europa, tiene diferentes nombres. Puede ser conocido como carbunco, fiebre carbonosa, mal del rayo, etcétera. ¿Sí? O sea, cada localidad muchas veces le da un nombre específico. ¿Cuál es la principal vía de infección para los animales? En gestión. Esa es la principal vía de infección. Si estamos hablando de animales que están pastoreando, van a ser los más susceptibles a desarrollar anthrax, porque en el caso de una explotación ya tecnificada, pues el forraje yo lo obtengo de un sitio en particular. Si yo ya tengo un control. Pero si yo estoy llevando a mis animales a pastorear, hay una mayor probabilidad de que se presente anthrax. Ocasionalmente, anthrax puede entrar por heridas. Y cuando sucede eso, anthrax ocasiona la infección localizada. Se puede aplicar tratamiento y el animal se recupera. El problema es cuando se ingiere. Y también de forma ocasional se han reportado algunos casos por picadura de insectos, que no es tan frecuente. Para los animales, la adquisición del anthrax principalmente es por ingestión. Ahora, esta bacteria tiene un tropismo. Si se acuerdan, el tropismo es una afinidad hacia un tejido en particular. Bueno, el tropismo es hacia tejido retículo endotelial. Hígado, vaso, linfa, médula ósea. Ahí es donde yo voy a encontrar a la bacteria. Les decía que ese antígeno protector permite la entrada de los otros factores. Si hay la producción del factor edema, el problema que tenemos ahí es que se va el animal literalmente a desangrar, porque si nosotros checamos, tanto en hígado como en vaso, la irrigación sanguínea es bastante abundante. ¿Okay? Entonces, aquí una característica del anthrax es precisamente que produce hemorragias en todo el organismo. Nosotros a nivel clínico, ¿cómo las vamos a visualizar? Porque estos animales las van a presentar por todos los orificios naturales. Puede ser por vagina, puede ser por ano, puede ser por oído, puede ser por nariz, puede ser por boca, ¿sí? O puede ser por ojos. ¿Sí? Lo habitual es generalmente por la boca. Yo voy a ver que estos animales, aparte de que están muertos, están sangrando por estos orificios naturales. Pero aparte, esta sangre no tiene la capacidad de coagular. Nosotros cuando hemos tenido alguna herida, que ha caído sangre en alguna superficie, pues después de un rato, si no es que se seca, si es una gran cantidad, se forman ahí coágulos. ¿Ok? Bueno, en el caso de esta sangre, donde el animal murió por anthrax, no va a coagular. Se va a mantener siempre líquida. Conforme pasa el tiempo, esta sangre se oscurece. ¿Sí? Y hay muchas bibliografías o muchos artículos que les dicen, la sangre tiene aspecto de alquitrán, ¿sí? Se ve completamente negra, pero lo característico ahí es que no coagula. ¿Qué más vamos a ver en estos cadáveres? Que no hay rigidez cadavérica. Dependiendo el tamaño del animal, el rigor mortis o la rigidez cadavérica se va a presentar en cuestión de horas o por ejemplo de minutos. Si yo estoy hablando de un ratoncito, pues a lo mejor en una media hora, en una hora máximo, yo ya lo veo todo tieso, ¿no? Pero si estoy hablando de un bovino, pues el tiempo tarda más, ¿sí? Depende mucho de la talla del animal. Bueno, estos animales pueden pasar los días y no van a presentar ese rigor mortis.
Aparte de lo que les decía, lo vamos a ver edematizado, ¿sí? Todo hinchado. Si nosotros pudiéramos, porque aquí hay muchas restricciones, pudiéramos hacer una necropsia, nosotros veríamos que el vaso está completamente negro y aparte es friable. ¿A qué se refiere esto? Que si yo lo toco con mis dedos, se me deshace el tejido en las manos. Ajá. Esto es lo que ocasiona el anthrax en los animales. Les decía que en el caso de esta bacteria, es una bacteria que encontramos en México es endémica, pero la encontramos en una gran cantidad de países. Lo que yo puedo ver en los animales, por ejemplo, que no han muerto, en los que únicamente se liberó el antígeno protector y el factor edema, es esto. Si se fijan, este animal se ve como inflado, como hinchado, y no es por parte de los cambios post-mortem, ¿sí? Puede que este animal se haya muerto hace 10 minutos. Esta hinchazón que vemos básicamente es por la acumulación de este líquido a nivel subcutáneo. Lo característico, les decía, es que a través de los orificios naturales vamos a ver que estos animales sangran. En esta cebra no se ve edema. Pues desafortunadamente no alcanzamos bien a ver bien al bovino, pero sí se alcanza a ver algo de hinchazón aquí, ¿sí? Entonces, si yo llego a la explotación y me dicen, los animales estaban bien y hoy amanecieron muertos, y me topo con que el animal está hinchado, me topo con que hay sangre por los orificios naturales, lo más seguro es que se haya muerto por anthrax, ¿sí? Entonces, aquí de las precauciones es en cuanto al manejo del cadáver. Yo no lo puedo estar moviendo de un sitio a otro. Les decía hace rato, si yo pudiera hacer la necropsia, vería ciertos cambios dentro del organismo. Bueno, no se recomienda hacerla, de hecho está contraindicada, porque si nosotros hacemos la necropsia, lo que estamos haciendo es diseminando en estas zonas a la bacteria. Entonces va a ocurrir que animales que estén pastoreando en estas áreas, déjenme borrar, aquí bueno, se ven muy chiquititos, pero aquí en el fondo tenemos animales que están igual pastoreando. Estos se pueden contagiar y pueden desarrollar la enfermedad y se nos van a morir. ¿Ok? Entonces, eso es algo importante. Cuando animales que mueren por anthrax, no se recomienda hacer necropsia. Siguiente punto, para eliminar el cadáver, ya les había comentado, no se incineran. Generalmente se cava el hoyo en la tierra, unos 6 metros de profundidad, se aplica cal en el fondo, se coloca el cadáver y encima del cadáver se coloca la cal para posteriormente cubrir con tierra, ¿sí? Esto es con la finalidad de evitar la diseminación de las esporas. Yo ya les había comentado, la cal puede llegar a ser esporicida si la dejamos actuar el tiempo suficiente sobre la superficie y en este caso sobre el cadáver. Bueno, al hacer esto, nos aseguramos de que la enfermedad no se siga diseminando. Les pregunto, si el animal presenta esta signología y todo, ¿de dónde yo tomo la muestra para hacer la identificación en el laboratorio? Ya vimos en qué sitios puede estar la bacteria. ¿De dónde tomaría yo la muestra? ¿De la sangre? De la sangre. ¿Cuál sangre? ¿Directa del animal o esta que encontramos, por ejemplo, en el orificio, aquí en el suelo? ¿De dónde voy a tomar la muestra de sangre? ¿De la del suelo? No, ya está contaminada. Aquí ya está contaminada. La tengo que tomar directamente del animal. Voy a ubicar la yugular y de ahí voy a hacer la extracción de sangre. Esa es la única muestra que yo
puedo tomar. Hay algunas bibliografías, algunos textos que les dicen que haciendo un corte de la oreja y que sangre, de ahí tomamos la muestra, ¿sí? El problema con el corte de la oreja es que si nos pasamos y sangra además, pues seguimos contaminando la zona. Entonces, es mucho más seguro tomar la sangre directamente de la yugular. Y esa es la que vamos a procesar. Si recuerdan, en el caso de Louis Pasteur y Robert Koch, que trabajaron con anthrax, uno descubrió por ahí la famosa toxina y produjo la bacterina, la vacuna, perdón. Y el otro hizo la identificación. Bueno, en el caso de Robert Koch, que hizo la identificación de esta bacteria de Bacillus anthracis, las muestras las tomó directamente de los animales en la sangre que estaban eliminando, ¿sí? De ahí son los frotis. Ya nosotros en la actualidad para hacer aislamientos, pues tomamos la sangre de la yugular directamente de estos animales. Ahora les comentaba, esta infección en lo que son los animales únicamente afecta a herbívoros, porque aquí la fuente de infección es precisamente ese pasto que está contaminado con las esporas. Podría yo tener a lo mejor, por ahí si yo comparo otras especies animales, en aves o en cerdos. Bueno, en cerdos no se ha reportado. En aves, las aves de forma natural son resistentes al Bacillus anthracis. ¿Por qué? Esta toxina, lo que es la toxina del anthrax, se inactiva a altas temperaturas, a temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Las aves tienen precisamente una temperatura corporal aproximadamente unos 40, 42 grados. Entonces, la propia temperatura del ave inhibe a que la bacteria produzca la toxina. Les decía, aquí no es tanto la bacteria la que está originando esta signología, sino es la toxina. Si la bacteria por la temperatura corporal del ave no sintetiza la toxina, pues no voy a ver nada de esto, ¿sí? ¿Sí queda claro en cuanto a lo que es el anthrax? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, ahora sí, antes de entrar al procesamiento, anthrax es una zoonosis. ¿Quiénes estamos más susceptibles? Los que estamos en contacto con los animales. Es una enfermedad principalmente profesional. El problema aquí es que Bacillus anthracis es una de las bacterias que frecuentemente se emplea para el bioterrorismo. En el humano, el anthrax se le conoce también como pústula maligna, carbunco maligno o enfermedad de los clasificadores de lana. Ahora, para el humano, aquí cambia la vía de entrada, ¿sí? La mayor parte de las veces o de los casos, la bacteria entra por una herida. Se llama pústula maligna porque dependiendo la zona por donde haya entrado, va a originar esta lesión. Aquí no se van a desangrar, no se van a morir de un día a otro si la vía de entrada fue una herida. Yo voy a ver únicamente la formación de esta lesión. Se aplica tratamiento y se recupera, ¿sí? Aquí no hay tanto problema cuando la vía de entrada es una herida. El problema para el humano surge cuando la vía es la inhalación. Esa enfermedad de los clasificadores de lana, porque en la lana de los ovinos puede quedar tierra y en esta tierra pueden ir esporas de anthrax. Entonces, en el momento que comienzan a separarla para posteriormente obtener los hilos, etcétera, ese momento es esencial para que se pueda dar un contagio y es únicamente por el manejo de la lana. Por vía de inhalación, en el humano, anthrax es mortal. Una herida que entre Bacillus anthracis, la lesión es localizada, la infección es localizada. Pero ya cuando la bacteria entra por inhalación, aquí el problema ya es sistémico y sí puede conducir a la muerte. Ahora, ¿por qué es una bacteria que se utiliza mucho en bioterrorismo? Pues porque esta bacteria
Vamos a ver que es muy fácil de cultivar y de mantener en el laboratorio. Si ustedes recuerdan cuando se dio, o si no, ahí hagan una pequeña revisión histórica, cuando se dio el ataque a las Torres Gemelas, también durante esos días a diversas instituciones del gobierno o cadenas de noticias en Estados Unidos, llegaron una serie de cartas, ¿sí? Que es lo que está aquí arriba, está dentro de una bolsa de plástico. Cartas que tenían estas leyendas, ¿no? Dicen, ustedes no nos pueden detener, tenemos este antrax, ustedes van a morir ahorita, tienes miedo, muerte a América, muerte a Israel, Alá es grande. Estas cartas fueron, repito, distribuidas en varias agencias noticiosas y edificios gubernamentales, y en el interior, aparte de esta hoja, traía un polvito blanco, que la persona que abría esta carta era la que principalmente iba a inhalar esa gran cantidad de esporas de antrax. Algunos de ellos murieron y otros sí fueron salvados con tratamiento. Repito, esta bacteria vamos a ver que no es tan difícil de mantener en el laboratorio y es uno de los microorganismos que se utiliza para el bioterrorismo. ¿Okay? En el humano, para nosotros como veterinarios, pues lo más frecuente es que sea por una herida, ¿sí? Casos muy ocasionales es por inhalación y la cantidad de esporas que se tienen que inhalar es elevada. Si inhalamos 2, 3, pues nuestro sistema inmune puede ser capaz de encapsularlo y eliminarlo. Pero si es una gran cantidad, como la que les decía que venían en estas cartas, pues sí puede originar la muerte del individuo. ¿Dudas en cuanto a lo que es el antrax en el humano? No, doctora, maestra. Bueno, les decía que para el caso del aislamiento bacteriológico, solamente sangre de la yugular. No voy a tomar más, ¿sí? No voy a tomar muestra de ningún tejido, nada. Aquí la bacteria, como les comenté, no es tan exigente en cuanto a nutrientes. Yo la puedo inocular en un agar nutritivo y crece fácilmente, ¿sí? La puedo inocular en un medio enriquecido, como el agar sangre, crece fácilmente. De hecho, se utiliza el agar sangre para hacer diferenciación con otras especies de bacilos, ¿ok? Existe un medio que se puede considerar selectivo, que es el medio de Plet. Este medio de Plet tiene varias sustancias inhibitorias, un antibiótico, la lisozima, que ya vimos que es una enzima, y el EDTA, ¿sí? Les había ya comentado que en el caso del EDTA, que normalmente es un anticoagulante, pues para muestras de sangre de animales no es recomendable porque inhibe a muchas bacterias. Bueno, en el caso de este medio de Plet está adicionado precisamente para evitar que crezcan bacterias contaminantes. Bacillus anthracis sí puede crecer en presencia de EDTA, ¿sí? Cuanto a temperaturas, tiempo de incubación, hasta el momento las que hemos revisado está dentro de los rangos promedio de 24 a 48 horas, 37 grados centígrados. Y aquí hay algo importante, no es hemolítica. Vamos a ver que algunas especies de bacilos que no son patógenas son hemolíticas. Bacillus anthracis no. Y este es un punto importante para poder hacer la diferenciación cuando hacemos los aislamientos en laboratorio. ¿Alguien recuerda por ahí, o si tienen por ahí su manual a la mano, qué característica tiene la colonia del género Bacillus? Si por ahí tienen su manual, ahí está. Si no, pues alguien que recuerde por ahí cómo son las colonias. Doctora, me parece que que es blanco, ¿no? Ok, no es pigmentada, ¿qué más? También se ven como círculos. No, no son circulares. Tiene otra característica especial. A ver, alguien por ahí que recuerde. ¿Las colonias son planas?
son planas, ¿sí? Son planas. Cuando una colonia es plana, me está indicando que puede que tenga un aspecto rugoso. Bueno, vimos ahorita que Bacillus anthracis tiene cápsula polipeptídica. En la cápsula, cuando les hablé de esta estructura, les decía que a veces las colonias toman una morfología muy particular y de hecho cuando hacemos la técnica de dilución no es tan fácil que se separen. Bueno, en el caso de Bacillus anthracis, las colonias que se obtienen a partir de la muestra de sangre van a tener un aspecto que se denomina de cabeza de medusa o de vidrio esmerilado, ¿sí? Son planas, son secas, pueden ser blanquecinas o grises, pero este aspecto que vemos aquí, muchos le llaman de cabeza de medusa, hagan de cuenta que agarraron una medusa desde arriba y la aplastaron ahí en el lagar, o de vidrio esmerilado. Esta ya es una morfología característica y única de Bacillus